aplauso a nuestro Padre Celestial, al Rey de Gloria. Vamos a decir más fuerte. Él está agradecido por su presencia, Él está agradecido por su amor. Dele fuerte las palmas al Rey. Amén. Vamos a su lugar, amada iglesia. Bienvenidos al Rey de Reyes una vez más. Qué alegre poder estar el día de hoy con ustedes. Dice la palabra que no me alegré cuando me dijeron que a la casa del Padre o a la casa del Señor iba a ir. Así que venimos alegres, venimos emocionados. Fíjese que yo le quería contar que ya ayer me di por vencido yo. Todos los sábados no puedo dormir. Ya me di por vencido, la verdad. No sé, me emociona tanto venir a la iglesia que por más temprano que me duerma, por de un lado que de otro, me pongo boca abajo, boca arriba, no puedo dormir. Siempre me termino durmiendo en el sábado como a la 1 de la mañana, como a las 12 de la noche, y amanezco todo así, todo ojos paches, pero por la emoción no puedo dormir. Espero yo que le pase a usted lo mismo, que se emocione, porque sí pueda dormir. Amén. Así que estamos felices, estamos alegres de poder estar en la casa del Padre. Diga conmigo, heme aquí. Bueno, se la va a dar fuerte, déselo bien, déselo fuerte a él. Amén. Diga conmigo, heme aquí, envíame a mí. Pero vamos fuerte, heme aquí, envíame a mí. Fíjese que uno de los errores que muchas veces cometemos al buscar de nuestro Padre, al buscar a Dios, es que buscamos el heme aquí, el aquí estoy, pero nos perdemos en la transición de el envíame a mí. Muchas veces me quedo yo en lo primero, que muchas veces es lo más fácil, digámoslo así, o es lo más fácil de poder tener un acceso, y lo segundo me lo olvido. Entonces el día de hoy, con el espíritu pastoral, con el equipo pastoral, queremos poder exponerle esta palabra por revelación del Espíritu Santo, y que usted pueda aplicarla junto con nosotros, para que nosotros no nos podamos quedar solo en el heme aquí, sino que agarremos el envíame a mí. Fíjense que estudiando la palabra encontré, gloria al Padre, aproximadamente 8 ejemplos del heme aquí, pero hay un solo ejemplo que dice heme aquí, envíame a mí. Ahora lo interesante es de que estudiando la palabra me pude dar cuenta que no necesariamente era porque las personas que decían heme aquí no hicieran o no fueran enviados, sino que lo hacían de otra manera. Le quiero dar ciertos ejemplos el día de hoy. Quiero terminar con el de Abraham al final, quiero terminar con ese, pero quiero centrarme en este momento en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 10. Vamos a leerlo todo, Hechos 9. Antes de leerlo, quiero que usted me entienda que el heme aquí siempre va a involucrar un compromiso, un trabajo y un esfuerzo. Cuando nosotros pedimos algo y se nos otorga, nosotros nos hacemos responsables de ese algo. Me recuerdo que cuando le voy a contar esta historia, estuvo duro, ahí le va a alegar a mi mamá después del servicio. Fíjense que Pablo se enamoró un día, ¿verdad? Y dijo, me quiero casar con la Sofía. Y me recuerdo que lo empecé a meditar en la casa. Yo estaba trabajando o cosas así, y pues lo hablamos con Sofía cuando éramos novios, y lo empecé a meditar, y dije, bueno, ¿cómo lo hago, verdad? Sofía me había dicho más o menos qué era lo que ella quería para que yo pudiera pedirle que fuera mi esposa. Pero cuando le pedí que fuera mi novia, se lo pedí en el carro, de lo más simple posible que se puede hacer, y fue bien chistoso porque estábamos peleando y terminamos de pelear, y yo le dije, mira, ¿y tú ya estás lista? Y ella me dijo, sí. ¿Y tú? Sí. Y yo, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, sí. Y los dos nos quedamos así, órale. Y pues, salió, ¿verdad? O sea, y de una bravura salió que fuéramos novios. Entonces yo dije, y luego de que pasó así tan súper espontánea la cosa, quiero hacer algo bonito, ¿verdad? Entonces a Pablo se le ocurrió y dijo, me voy a tirar de paracaídas, y cuando nos tiramos de paracaídas le va a sacar un letrero. Y después vamos a pensar, yo me tiro de paracaídas, voy a estar todo miedoso, no va a suceder. Y empecé a pensar un montón de opciones, y a lo que quiero llegar es que no sé cómo salió el tema con mi hermano, y empezamos a hablarlo, y como que tenía oído las paredes en mi casa,
Y de la nada entra mi mamá al cuarto. ¿Cómo así que te quieres casar? Y yo, Dios mío, ¿verdad? Yo iba a decírselo a mi mamá, pero la estrategia que iba a utilizar era decírselo junto cuando estuviera ella con mi papá. Porque mi papá era como más tranquilo, mi papá era muy celoso, pero como que lo sabía disimular un poco a veces. Aparte, mi papá quería a Sofi, mi mamá también quería a Sofi, pero su cachorrito se le ve de la casa, ¿verdad? Entonces mi mamá escucha, y cuando escucha yo dije, bueno, de plano, o sea, le tengo que hablar. Y mi mamá empezó, no te vas a casar porque sos muy joven y que no sé qué. Usted ya sabe, casi que llorando ahí. Y hubo un momento donde mi mamá le dijo, a mi hermano le dijo, mira, escucha a Pablo, yo le expuse mis puntos. Y luego de exponerle mis puntos, mi mamá cambió su forma de verlo, su forma de pensar, y pues ya me apoyó. De ahí surgió la idea, me ayudaron. Y el resto de toda la historia, y pues nos comprometimos. Y al punto donde quiero llegar es que al momento de yo darle el anillo a Sofi y medio preguntarle que si quería casarse conmigo, porque no me salían las palabras, y estaba así, y se lo prometo por el Padre que practiqué un montón de veces, pero no me salía nada. Yo practiqué un speech así bien bonito, y dije, o sea, este día la voy a hacer de poeta yo, y ahí hincado, no sé, que se me revele el cielo, el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, y no pasó nada. Yo me quedé así, y solo me balbuceaba, y el fotógrafo me decía, hablen, nos decía las dos, y la Sofi llorando, y no decía tampoco nada, y yo hincado ahí, y la gente aplaudiendo, y yo, hasta le dije, ¿te querés casar conmigo? Y la Sofi, ¿eso es un sí o es un no?, gritó el fotógrafo, y la Sofi, sí, llorando ahí, la gente siguió aplaudiendo, y ya nos paramos, nos abrazamos, y los dos puros idos, los dos nos miramos, y como que no sabía qué estaba pasando, como que, o sea, fue mucho impacto. Llamamos a los papás de Sofi, y me recuerdo que en ese momento lo hicimos por el WhatsApp, el video, y Sofi, hola papi, hola mami, y Frum les enseña la mano así, ¿verdad? Y los dos papás de Sofi, qué bonito tu anillo. Y la Sofi, ajá, ya se dieron cuenta qué tipo de anillo es, ¿verdad? Y los papás de Sofi, qué bonito tu anillo. Ajá, qué bonito tu anillo. Y mi mamá, ya la llamamos, y mi mamá, felicidades, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pasame a Sofi, mira, que bienvenida a la familia, y toda la casaca esa real, buena. Y de la nada me dice, Sofi, mira, tu mamá te quiere hablar. Y mi mamá, por favor, no te cases ya, te amo mucho, no te vayas de la casa. Sofi es una buena mujer, pero casate como dentro de 4 años. Y yo, no, ya me voy a casar. ¿Y a qué voy yo? Que cuando yo adquirí el compromiso con Sofi, obviamente mi vida, o cierta parte de mi vida, empezó a cambiar. Entonces tuve que tener una responsabilidad de ver ya dónde íbamos a vivir, de ver qué íbamos a hacer, de cómo iba a ser la cosa. Cuando nos casamos es otra responsabilidad mucho más grande y diferente, a la cual uno no está preparado muchas veces para poder entrar a esa etapa. Y creo que cuando tengamos hijos va a ser la misma historia, cuando seamos abuelos va a ser la misma historia, y cada vez que uno va cambiando de etapa en la vida, creo que uno se la tiene que disfrutar. Y el M aquí, envíame a mí, es un decirle, Padre, aquí estoy yo, y envíame lo que tú querés. Pero muchas veces nos quedamos en el aquí estoy yo, muchas veces nos quedamos en la intención. Es como que yo me hubiera quedado solamente con, ay, Sofi, algún día te voy a proponer matrimonio, y siguiéramos siendo novios, y nos quedáramos así, y la Sofi llena de alas, y la Sofi haciendo ilusiones de que se va a casar conmigo, y yo simplemente le estoy dando alas. Y muchas veces nosotros, en nuestra forma de hacer las cosas, le damos alas a Dios. ¿Por qué? Porque le decimos, Padre, aquí estoy yo, y nos emocionamos en el día del Padre, que apúntese, por favor, que va a ser glorioso. Y nos emocionamos y vamos a un retiro y decimos, Padre, yo te voy a servir con todo el corazón, yo te voy a predicar el evangelio, voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a ser el primero, voy a desgastarme las rodillas hasta que me sangren con tal de estar hincado delante de tu presencia. Y conforme va pasando el tiempo, se nos va olvidando el compromiso y la responsabilidad que nosotros adquirimos al momento de ser llamados por nuestro Padre Celestial. Entonces yo tengo que entender que el M aquí
envíame a mí, involucra trabajo en la tierra para recibir recompensa aquí en la tierra, pero recompensa también en el cielo. Yo cuando trabajo para el reino de Dios, estoy acumulando riquezas en la tierra y estoy acumulando riquezas en el cielo. Amén. Dios mío, está aquí conmigo, ¿no? Amén. Ahora sí vamos a Hechos 9. Vamos a leer la Reina Valera. Amén. Dice: conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, salud, te debes dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Mire qué interesante. El domingo pasado hablábamos acerca de la esencia, de lo que Saulo pudo, de lo que Saulo se le fue revelado, y él le preguntó al Señor que qué quería que hiciera. Pero si usted se da cuenta, Saulo tuvo el heme aquí, envíame a mí, de una mala forma. Y me quiero dar a entender con esto. Nuestro Padre siempre va a querer trabajar y siempre va a querer hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Nosotros somos los que ponemos las trabas, y en lugar de avanzar, como le pasó al pueblo de Dios, le dieron 40 años de vuelta al desierto cuando lo hubieran podido hacer en menos de un mes. Entonces muchas veces lo ponemos a hacernos diferentes cosas y no avanzamos porque estamos concentrados en otras, o porque no estamos en la totalidad de la responsabilidad que yo adquirí. En este caso, Saulo era un inconverso que mataba a cristianos. Entonces, él, por las malas, digámoslo así, o por un trato distinto, Dios lo llamó. Pero estoy seguro que porque Saulo pregunta: Señor, ¿tú quién eres? Él tenía un cierto conocimiento, obviamente, de quién era Jesús, quién había sido Jesús. Para ese momento Jesús ya había resucitado y Jesús se le presenta. Pero Saulo aprendió por las malas, por las difíciles. Entonces, no lleguemos a tomar la responsabilidad del heme aquí, envíame a mí, por las cosas más difíciles. Creo que nos podríamos ahorrar muchísimas situaciones en nuestra vida si nosotros pusiéramos un poquito más de nuestro querer y pusiéramos un poquito más de esfuerzo para que no sufriéramos tanto. Usted sabe el desenlace de esta historia. Saulo le ponen escamas en los ojos, y ahorita vamos a pasar a la parte donde yo quiero hablarle el día de hoy, donde el Espíritu quiere hablar, y gloria a Él. Pero el primer punto del día de hoy es que Saulo aprendió a la manera difícil. No nos metamos nosotros a camisas de 11 varas, decía mi papá o mi mamá, que no me corresponden, y yo estoy aprendiendo a la manera difícil. El Padre me hizo un llamado, yo lo respondo: heme aquí, envíame a mí, démosle juntos, trabajemos juntos, y me concentro en lo que estoy haciendo. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, no lo pudo hacer. Moisés fue a recibir las tablas al monte Sinaí, y cuando fue a recibir la ley, cuando regresó, aquellos haciendo cultos a un chamuquín ahí. Entonces, ¿qué pasó? No se pudieron concentrar, no pudieron vivir el heme aquí, el envíame a mí. Correcto, Moisés sí, pero el pueblo no. Y eso no fue descuido de Moisés, eso fue descuido de las personas. Se atolondraron, pienso yo. Imagínense estar 400 años en esclavitud. ¿Ah? Era idolatría. Correcto, estar en 400 años de esclavitud. Y ellos estaban acostumbrados, con lo que dice mi mamá, a ver a dioses egipcios, que la gente de Egipto los adoraba, etc. Y ellos dijeron: por aquí nos vamos. Entonces no supieron responder al llamado. Entonces el día de hoy yo quiero que lo podamos ver así. En el verso de Hechos 9:10, en el verso 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió:
heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Punto 1. Ananías no era en ese momento un apóstol o no era en ese momento un pastor o un evangelista que llenaba estadios. Ananías en ese momento era un discípulo, porque la misma Biblia lo dice que era un discípulo. Muchas veces pensamos que el heme aquí, envíame a mí es solo para los ministros y eso es incorrecto. El heme aquí, envíame a mí es para toda aquella persona que tenga un diseño del Padre. Y usted tiene un diseño del Padre. Entonces usted siendo discípulo de Jesús, discípulo de Casa Rey de Reyes, usted tiene que recibir su heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el heme aquí? El recibir la voluntad del Señor, y el envíame a mí es poder yo ejecutar la voluntad del Señor. Entonces usted se da cuenta, el primer punto de hoy es poder entender que no tiene que usted ser un apóstol para poder recibir algo así y que usted diga, no, es que eso es solo el pastor de plano. No, esa es una excusa que usted puede estar metiendo para no comprometerse a trabajar para nuestro Padre. Toda persona que es creada por Dios desde antes de la fundación del mundo, Él le asignó un diseño y toda persona debería decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Toda persona, no hay excepción alguna. Entonces yo tengo que entender que la posición que yo tenga actualmente en la iglesia, yo debo de tener mi heme aquí, envíame a mí. El segundo punto es que cuando el Padre escucha el envíame a mí, el heme aquí, envíame a mí de Ananías, porque le dice el Señor que le habla y él le dice heme aquí, entonces el Padre viene y da las direcciones exactas. Y muchas veces el Padre me ponía en mi espíritu que no tenemos direcciones exactas en nuestras vidas porque no le hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí. Andamos buscando ver cómo vender más para yo poder que me alcance para mis gastos y lo que tengo que hacer en la parte económica, y no me estoy dando cuenta que no estoy trabajando en el reino de Dios, que es donde yo debería de producir para que todo lo demás venga por añadidura. Entonces cuando yo no le pongo atención a lo que el Señor, nuestro Padre, en esto aquí el Señor Jesús, por eso estoy diciendo Señor, el Señor Jesús me está pidiendo a mí, yo me empiezo a enfocar en las cosas carnales. Y cuando uno le dice, heme aquí, Señor, el Padre suelta la dirección. Entonces mira, Ananías dijo, heme aquí, ok, cuando le dijo heme aquí, el Padre vino a soltarle la dirección. Ve a la calle que se llama Derecha, vea con el señor este que se había quedado con escamas, le dijo que le había pasado. Y muchas veces nos hacemos los locos en cuanto a ni siquiera llegamos al heme aquí, y por eso no tenemos la dirección de Dios. Porque Dios no mira en nosotros una materia dispuesta. Dios no mira en nosotros unos hijos dispuestos que queramos decirle, Padre, Padre, heme aquí, decime qué hacer para que yo lo haga. Venimos a la iglesia, sí, voy a un grupo, sí, pero tal vez mi corazón está en otro lugar. En el sentido que yo estoy en la iglesia, estoy pensando qué voy a comer. No estoy en la iglesia y estoy pensando, pero no vendí tanto y tanto. Y muchas veces nos preocupamos más de lo terrenal que de verdad nos deberíamos de preocupar, que es lo espiritual. Entonces cuando hay un heme aquí, Señor, envíame a mí, yo me estoy preocupando más de lo espiritual para yo poder tener la consecuencia en lo material y en lo espiritual. Entonces Ananías recibe la instrucción, pero cuando ve después de qué se trata la instrucción, Ananías dijo, Padre, o sea, estaba bien jalado, yo aquí mejor no, envía a otro pues. O sea, Ananías lo mandaron a orar por la persona la cual mataba a los cristianos que miraban.
Y muchas veces cuando nosotros decimos, heme aquí, envíame a mí, estamos buscando que el Padre nos dé una plataforma en un estadio de un solo momento a otro. Estamos buscando que el Padre nos monte una plataforma delante de los santos de la iglesia de Cristo y uno exponer la palabra de una forma bonita. Y el Padre en ese momento a Ananías lo estaba enviando como el que mataba cristianos. Entonces no va a ser el heme aquí, envíame a mí. No es que yo venga a decirle al Señor lo que yo quiero hacer, sino es recibir su palabra. Y por más difícil que se vea, Él ya hizo un plan antes para que yo pueda realizarlo. Entonces en el caso de Ananías, la comisión estaba difícil, estaba dura, estaba peligrosa. La vida de Ananías peligraba. La vida, la integridad de Ananías peligraba, se lo iban a poder tronar. Pero lo increíble es que el Señor ya había preparado a Saulo en el camino y se le había presentado para que cuando Ananías, con la disposición en su corazón de querer servir, llegara con él, ya no lo fuera a matar, ya todo fuera a ser distinto y él cumpliera con el propósito del Padre. No se preocupe de cómo lo va a hacer usted. Usted preocúpese por ser una persona dispuesta. Usted preocúpese por hacerle caso al Señor. Usted preocúpese por decirle, Padre, aquí estoy, úsame, aquí estoy, utilízame, aquí estoy, te quiero servir, quiero trabajar para tu reino, quiero venir a ganar almas, quiero discipular, quiero consolidar a la gente, quiero enviar, quiero hacer nuevos discípulos. Entonces Ananías se preocupó. Yo también me hubiera preocupado. Muchas veces nos preocupamos de más y no hemos pensado que el Padre ya tiene todo preparado. Ese vecino que tal vez usted no le ha hablado en su cuadra o en la colonia donde usted vive, y usted dice, es que ese vecino fuma, ese vecino mata, ese vecino es un sicario. ¿Cómo le voy a hablar yo? Vaya a hablarle, porque si el Padre se lo puso, es su asignación. Por más difícil que se vea, Dios prepara los terrenos para que a sus hijos no les pase nada. A ese empresario que usted sabe que anda en cosas turbias, que anda en cosas raras, y usted por miedo no le va a hablar, vaya a hablarle del Señor. Las personas necesitan del amor de Cristo. Las personas necesitan del amor del Señor. Pero por miedo al que dirán, al que va a pasar, o por miedo al que, yo estoy pecador, y como yo soy pecador, yo no puedo hablar de nadie. Toda su vida va a ser usted pecador, y no le va a hablar de nadie a Jesús hasta que Él venga. Si usted sigue con ese pensamiento de que soy pecador y como yo estoy en este cierto vicio, de plano la otra persona no me va a creer. Tal vez no le va a creer, pero usted va a sembrar la semilla. Y eso lo va a obligar a usted a cambiar su mal vicio. Pero tenemos nosotros que tener una disposición para que nosotros recibamos la instrucción del Padre y la ejecutemos. Me impacta que el mismo Ananías se estaba echando para atrás porque sabía que Saulo tenía autoridad. Y muchas veces ponemos la autoridad de Satanás, la autoridad demoníaca, antes que la nuestra. Y por encima, de la nuestra es la del Padre, obviamente, ¿verdad? Y no hemos visto que vimos que Saulo tenía la autoridad para poder matar cristianos, incluso teniendo él permisos que lo avalaban a hacerlo. O sea, Saulo mataba a cristianos no porque se le daba la gana, sino porque él tenía una comisión de hacerlo. Entonces, tenemos que entender que muchas veces pensamos que como la persona a la que yo le tengo que hablar de Jesús es más gruesa que yo o anda en cosas gruesas, la autoridad de esa persona va a ejercer mucho mayor influencia que la autoridad que yo tengo en mi vida. Pero hoy le quiero recordar que la autoridad que nosotros tenemos es la de Cristo Jesús. Por lo tanto, va a pesar más la autoridad de Jesús que la autoridad que tenía Saulo. ¿Por qué Saulo le dice Señor al Señor Jesús si él odiaba a los cristianos? Porque él, para comenzar, se le hizo rema. Segundo, lo dejaron ciego. Y tercero, le tuvo que hacer gancho. Entonces muchas veces nos aferramos más a lo difícil que va a ser ir a hablarle a alguien o ir a cumplir una cierta comisión de parte del Padre, porque pensamos que la autoridad es mayor. Y no nos hemos dado cuenta que el Padre ya preparó el terreno, porque Saulo ya reconocía al Señor Jesús. Ananías lo que tenía que ir a hacer era quitarle la escama de los ojos y ungirlo con el Espíritu Santo. Ananías en ese momento no tenía que ir a presentarle a Jesús. Entonces me hago la imagen en mi cabeza y yo digo, Ananías estaba miedoso
que él dijo, tengo que ir a predicarle a Pablo, el que mata a los cristianos. Y Pablo ya estaba convertido, Saulo ya estaba convertido. Saulo lo que necesitaba era que le quitaran las escamas y que lo ungieran con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos ciertos planos en nuestra cabeza y dejamos de ejecutar lo que el Señor dice por miedo o por falta de autoridad. Y yo le declaro y le vuelvo a repetir que usted tiene la autoridad de Cristo Jesús para poder ir a hacer lo que Él nos encomendó. Entonces tenemos que entender que tenemos que ver que cuando Ananías llega a la casa donde estaba Saulo, leemos la palabra y viene Ananías y le dice, hermano Saulo. Pues pónganse a pensar. Ananías tenía miedo, porque dijo, me van a tronar aquí, ¿verdad? Es mi último día. Entonces viene el Señor, le explica a Ananías y Ananías dijo, ok, voy. Cuando llega Ananías a la casa donde estaba Saulo, le dice, hey, hermano Saulo, le dice. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que alguien que mataba a cristianos, el otro con miedo, y ahora le viene a decir hermano Saulo? Y puedo entender yo cómo fue el trato tanto para Saulo, como para Ananías. Porque a Ananías se le tuvo que revelar el cambio que había tenido Saulo para que él pudiera ir a hablar con Saulo. Pero muchas veces, por el mismo miedo, no nos hemos dado cuenta que la persona ya solo necesita que le quitemos la escama de los ojos. La persona ya solo necesita que lo liberemos. La persona solo necesita que lo traigamos a un día con el Padre, porque la persona ya está dispuesta en su corazón. Entonces viene Ananías y le dice, hermano Saulo. La revelación ya era distinta. La revelación y la autoridad que ejercía Ananías sobre Saulo ya era diferente. Entonces intercambiaron los papeles de estar Saulo matando a cristianos. Estaba Ananías siendo un discípulo, no un apóstol, no un pastor, y yendo con el que mataba a los cristianos y tratándolo de hermano. Entonces mire cómo cambia el Padre las cosas solo para que se haga su voluntad. Después explica la palabra que Saulo fue ungido por el Espíritu Santo, se le cayeron las escamas sobre los ojos, y por ese heme aquí, envíame a mí, que Ananías escuchó y ejecutó, ahora tenemos el montón de cartas que Pablo escribió. Gloria a Dios Santo. Entonces hay un montón de cosas que tal vez usted en este momento no está viendo en su vida y que van a tener una consecuencia después. Tal vez usted ni siquiera lo va a ver. Tal vez van a ser sus nietos o bisnietos o sus hijos los que lo van a ver. Y usted no ha visto que por lo que está trabajando va a tener una consecuencia tan grande que va a impactar a una nación, que va a impactar a las naciones de la tierra. En el caso de Pablo, por el nivel de fuerza de las manos de él. En el caso de Pablo, él pudo ejercer su ministerio porque Ananías se atrevió a escuchar la voz del Señor, pero también a ejecutar la voz del Señor. Entonces el problema que nosotros tenemos es que solo escuchamos pero no ejecutamos. Vaya al día con el Padre. Amén. Qué glorioso ha estado esa cosa. Hermanos, métanse a servir. Amén. Pero no ejecutamos. ¿Cuántas personas están esperando que por la ejecución del mandato que el Señor le está dando a usted trasciendan a un nivel de que la gente pueda conocer el Evangelio de Dios? Si en la casa estamos trabajando con grupos en casa, métase usted a ver qué hacer para poder abrir su grupo en casa. Si en la casa estamos trabajando para poder hacer un día con el Padre, métase usted para poder ir al día con el Padre, para poder mandar personas a un día con el Padre. La peor cosa que nosotros podemos poner delante de Dios es una excusa. Hay excusa para todo, amados. Es que no tengo dinero, es que el transporte, es que el clima, es que la gasolina, es que la situación financiera, es que la guerra, es que Rusia, es que no sé qué. Amados, vamos a encontrar excusas para todo. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer la voz del Padre, nos va a empezar a doler hasta los pelitos que ni siquiera nos vemos en las manos, con tal de que no cumplamos eso. Y es ahí donde el diablo empieza a hacer efecto en nuestra vida y empieza a tomar una acción para que nosotros no cumplamos eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta palabra el día de hoy?
que podamos nosotros entender y que podamos nosotros ceder para yo escuchar la voz de Dios y yo ejecutar la voz de Dios. Entonces esto se trata de ceder, no lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer para hacer lo que la voluntad del Padre me dice que yo tengo que hacer. Entonces ceda su voluntad, cedamos nuestra voluntad. Yo quisiera que usted el día de hoy con esta palabra saliera transformado y saliera con ganas de servir. Saliera con ganas de decir, yo quiero estar parado predicando aquí, yo quiero estar parado tocando un piano, yo quiero estar parado recogiendo ofrendas, yo quiero estar parado dando la bienvenida. Que usted se desviva por servirle al que le vino a servir a usted. Amén. Que usted venga y tenga un espíritu de excelencia y que usted diga, lo vamos a hacer de lo mejor, lo vamos a hacer lo mejor posible para Él, por Él. Pero es momento que nos sacudamos las excusas, que nos sacudamos la pereza, que nos sacudamos lo que no nos deja hacer. Iglesia amada, Cristo viene pronto y necesitamos llevar el evangelio, necesitamos servir, necesitamos que usted y yo nos pongamos y digamos, heme aquí, Padre, envíame a mí. No solo se quede en el heme de escuchar, no solo se quede en el heme aquí, sino dígale, envíame a mí, yo quiero predicar, yo quiero servir, yo quiero transformar, yo quiero guiar, yo quiero liberar, yo quiero cuidar a las personas, yo te quiero adorar. Tiene que haber una reacción en el pueblo que ama al Padre. Amén. Pero si seguimos igual, solo nos vamos a ir a chocar como lo hizo el pueblo de Dios en el desierto. Va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a la tierra prometida. Y lo que el Padre quiere es que simplemente accionemos lo que Él ya dijo. Entonces, por favor, si le dicen conéctese al discipulado los lunes, conéctese al discipulado. Es bien sencillo. Si usted está trabajando y usted está haciendo algo, no ponga su cámara, solo ponga su audífono. Escúchelo. No hable si no quiere, pero escuche la palabra. Si le dicen conéctese el martes al Facebook Live, conéctese, porque ahí seguimos la prédica del domingo para poder expandirla más. Si nos están diciendo que el otro domingo hay reunión de servidores, ¿qué hay que hacer? Ir a la reunión de servidores. Si nos están diciendo que el sábado hay un día con el Padre, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el número de la hermana Sandra y no dejarla en paz por tanta gente que yo tengo que llevar al día. Si me están diciendo que tengo que hacer grupo en casa, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle a la pastora Sofi, ¿qué hago para abrir mi grupo en casa? Quiero ser de bendición para las personas. Ay, pastor, es que y si se me entran los ladrones a la casa, amados, usted está perdiendo bendición por no abrir un grupo en casa. Usted está haciendo, heme aquí, pero no le está diciendo, envíame. Usted está diciendo, aquí estoy, Señor, dispuesto, pero para escucharte y para trabajar. Entonces, ¿cuál es el punto del día de hoy? Que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas y podamos decirle, heme aquí, envíame